Bueno, ahí vamos. Ahí va. Bueno, perdón, se me finalizó la reunión recién entrando con el celu, así que por eso se cortó. Vamos ahora a retomar. Y lo que les decía era, bueno, que para empezar, gracias por venir, que celebro que tengan interés así por temas optativos adicionales a los que el programa estrictamente requiere. Y bueno, recuerden que estos temas pueden ser o no evaluados, pero en una forma como adicional, ¿no? Como un punto bonus. O sea, yo no vengo a esta clase, me puedo sacar un 10 igual porque los temas de la materia son los temas de la materia. Y como para yo darle un pequeño premio a quienes tienen un interés adicional, bueno, pueden tener un bonus y en una de esas suman algún puntito en el examen, pero de vuelta, se pueden sacar tranquilamente un 10 sin responder esto. Dicho sea de paso, el punto bonus, eh, nada, como que puede, digamos, restar. O sea, si responden cualquier cosa, es como que, bueno, o sea, fui a la clase por ir y, y no sé, y total, ya sé que es un punto bonus, respondo cualquier cosa y listo, bueno, o sea, restas y responden así como al voleo, pero eh, nada, en general no es muy difícil como que convenir a la clase y haber tomado apuntes y haber pegado una leída al tema, me parece a mí que ya se pueden defender bien en el examen. Les cuento un poco qué es lo optativo que vamos a ver. Para empezar, hoy vamos a ver un tema que a mí me parece muy lindo, que tiene que ver con estimar, pero en vez de estimar parámetros vamos a estimar otra cosa. El miércoles no vamos a tener clases, no nos vamos a encontrar, pero yo les voy a subir unos videos, no sé, como para aprender a programar. Me pareció que era mejor dejar la programación así como más asincrónica y que esto fuera sincrónico, que es más teórico. Eh, y nada, probablemente les suba algunas actividades y si tenemos tiempo, para que no se queden sin repaso, también meteremos alguna clasecita de consulta. Eh, que el programa que les voy a pasar es R, es un programa muy utilizado, muy demandado también en el mercado laboral. Eh, y bueno, eso, no mucho más. Arrancamos con los temas de la clase de hoy. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es algo que tiene un nombre muy loco, pero que en realidad no es nada loco, o sea, no nos tiene que espantar. ¿Qué es esto de estadística no paramétrica? En lugar de, o sea, a ver, ¿qué estuvimos haciendo durante toda la materia? O sea, ¿por qué paramétrico? Porque lo que yo hacía era decir, bueno, a ver, agarro y le estimo la media, que la media que era un parámetro, y le estimo la varianza, que la varianza que era un parámetro, y así con todo. Entonces, en esencia eso era paramétrico. Lo que estábamos haciendo era estimar parámetros, ¿no? Entonces alguien venía y me decía, che, ¿cómo estimo la media? Bueno, pimba, vengo acá, x barra es igual a sumatoria de, etcétera, etcétera. La parte de regresión lineal también estimábamos unos betas, ¿no? Que eran parámetros. Entonces, todo eso era paramétrico, pero hoy lo que vamos a hacer es agarrarnos un pedacito de lo que es la estadística no paramétrica para estimar una cosa nueva. Este es algo que aún no hemos estimado, que es directamente la función de densidad de una variable aleatoria. ¿Ok? Eh, si esto pasa, les, les sigo contando. Entiendo que ya corregí todos los gráficos, pero de última si veo que hay algún error, se los aclaro sobre el momento. Pero digo, ¿por qué uno querría estimar la función de densidad? No recuerden, la función de densidad lo que me dice es cómo acumula probabilidad una variable aleatoria continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este era el dominio de la variable, tranquilamente podríamos tener, por ejemplo, algo simétrico, podríamos tener algo asimétrico, ¿no? Planteamos varias funciones de densidad continuas, de hecho algunas las inventamos no pensando que replicaran algo de la vida real, sino simplemente como para ejercitarnos, ¿no? Y eran esas más facilongas que les pasaba yo, que eran un polinomio, ¿no? Y de repente la función de densidad era algo así, ¿no? Se cortaba acá, por ejemplo, que era muy fácil de integrar, pero bueno. En definitiva, entonces, tiene sentido que a alguien se pregunte o le interese la función de densidad. Porque nos habla de cómo una variable aleatoria X va a estar acumulando su probabilidad. Entonces, quizás es más probable que caiga por este tramo que por este otro. Y es muy interesante también pensar si X tiene una función de densidad bimodal, si es simétrica o no es simétrica, entre otras. Algunas respuestas las tenemos desde el vamos, ¿no? Por ejemplo, el dominio
yo les digo el salario, bueno, el salario ya sabemos que se manejan los positivos y el cero, si queremos incluir gente desempleada Seba, o perdón, pero trabajadores voluntarios. ¿Cómo, perdón? en otras palabras sería dónde se acumula más o dónde se concentra más. No, no, porque en realidad lo que queremos hacer es ver la función de densidad, no es simplemente responder en dónde hay más o en dónde hay menos, porque si es en dónde hay más o en dónde hay menos, simplemente podemos mirar las frecuencias, ¿no? Y qué sé yo, mira, eh, agarro y me hago un histograma común, y bueno, qué sé yo, hay más por acá y hay más por acá. Pero esto no me está respondiendo cuál es la función de densidad, simplemente me está respondiendo esa pregunta. Vamos a ir un paso más lejos y lo que vamos a intentar hacer es estimar la función de densidad de X. Nosotros hemos estimado parámetros como mu, como sigma, como la proporción, ¿no? Que este lo estimamos con X barra, este con S cuadrado, o n-1, ¿no? Y este con P barra. Ahora lo que estamos haciendo es estimar esta de acá, la función de densidad. ¿Está bien, Eve? Perfecto, gracias, sí, sí. Buenísimo. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué me podría interesar esto? Bueno, por pensar si tienen la misma distribución, ¿no? Que no es lo mismo que tengan la misma media que tengan la misma distribución, porque la misma distribución es que ambas tengan este comportamiento, pero, qué sé yo, una puede ser así, la otra puede ser así y comparten la media, ¿no? Entonces son dos preguntas distintas. También podemos preguntarnos si una variable se distribuye de tal manera, ¿no? O sea, digo, muchas veces, por ejemplo, suponemos normalidad. Está bien suponer normalidad. Eh, Estas preguntas en general se terminan, nos van a llevar a test de hipótesis, que no vamos a llegar tan lejos, pero sí vamos a aprender a ilustrarlas. De hecho, este recurso que vamos a usar hoy es algo muy utilizado y está buenísimo que sepan de dónde sale, ¿no? O sea, digo, capaz que después la terminamos poniendo en una caja negra que va a ser un programa que va a hacer todos los cálculos por nosotros, porque pasaríamos quién sabe cuánto tiempo si no haciendo los cálculos. Pero en definitiva, está buenísimo que sepan de dónde sale, porque después van a ir a algún lugar, les van a decir, no, y esta curva es un kernel o lo que sea, y de dónde sale, ¿no? Entonces es muy importante eso, que lo tengamos claro, principalmente porque, no sé, muy probablemente lo vean, no es algo que no se ve nunca esto. Al menos en mi experiencia lo he visto en un montón de lugares. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, cuando vamos a la vida real, así como nos pasaba que antes hablábamos, ¿no? Esto de, che, yo no tengo la más pálida idea de cuál es la media de esta variable. Bueno, también en general uno no va a saber cuál es la función de densidad de esa variable aleatoria. Entonces pensemos, con las herramientas que tenemos en el curso, ¿qué es lo primero que podemos hacer para pensar cómo es la distribución de una variable? Bueno, lo más plausible, por ejemplo, para una discreta podemos agarrar el histograma, ¿no? Que como es discreta, cada valor tiene una probabilidad puntual, y está perfecto, ¿no? Y yo podría decir algo así como que, bueno, a ver, y mi estimación de la probabilidad es, le voy a poner FR, ¿ok? Y digo que con la frecuencia relativa debería ser parecida a la, a la probabilidad, ¿no? Eh, digo, no sé, por ejemplo, si hago el histograma para la moneda, ¿no? Tengo dos valores, 0 y 1, y tengo un montonazo de observaciones, lo más probable es que estén más o menos en la mitad, puede ser que haya un poquito más de una que de la otra, y digo, bueno, y estas son mis estimaciones, ¿ok? Entonces, y acá, bueno, la probabilidad de sacar un 0, y no sé, supónganse que les dio en toda la muestra que tienen, que yo 0,499, perdón, de 0 dijimos, ¿no? Y la otra, que debe ser sacar un 1, que por ejemplo podría ser seca, depende de cómo lo hayan definido, debe ser 0,501, ¿no? Entonces podríamos decir que esto es algo así como una aproximación y no sé si diría que ya nos resolvió el problema, pero sin discutirlo en demasiada profundidad, nos trajo alguna aproximación, alguna suerte de solución en primera instancia. Ahora, ¿cuál es el tema? Que imagínense que hacemos esto para una continua. ¿Qué nos va a pasar? Bueno, vamos a tener barritas hiperfinas
que van a acumular la frecuencia relativa y listo, ¿no? Como ya sabemos, la probabilidad de que dos valores sean idénticos es muy, muy, muy pequeña, ¿no? Porque inclusive, imagínense que esto era el tren, ¿no? Que el tren sabemos que siempre pasa a las 6:10, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a encontrar muchos puntitos, lo voy a hacer con, con esta herramienta. Entonces, por ejemplo, no sé, si acá están las 6:10, ¿no? Sabemos que el tiempo es una variable continua, entonces, capaz que acá cayó 18:10 y un segundo, y 0,28 segundos, y así, ¿no? Entonces vamos a tener un montón de palitos muy chiquititos, que capaz que van a estar más concentrados en torno a las 6:10, ¿no? Alguna vez se nos retrasó el tren, otra vez por algún motivo llegó temprano, y acá va a haber como una suerte de pequeña nubecilla, ¿no? Muchas, muchas barritas, muchas observaciones en torno a las 6:10, pero va a ser muy, muy difícil que exactamente haya caído muchas veces en el mismo instante, ¿no? Recordando esta intuición de que es continua, ¿no? Inclusive si lo tenemos medido con cierto error o cierta cantidad de decimales, tampoco va a acumular mucho. Y sería Esto, una función... Sebas, esto, Sebas, Sí. sería lo de la probabilidad puntual, que es cero. Que es muy raro que se ¿Cómo? dé, digamos. Esto que en la continua sería que la probabilidad puntual que se dé es cero. Es muy poco probable. Claro, claro, sí. Entonces el histograma es una aproximación un poco... eh, es una aproximación que no nos va a resolver mucho este problema. Eh, y digo, de vuelta, ¿no? O sea, imagínense que esto en realidad viene de una normal. Digo, estamos suponiendo que es una normal. Pero nosotros en el histograma, inclusive en este caso que lo estoy controlando yo, ¿no? O sea, yo les dije, esto es normal, ¿cómo se va a ver este ejercicio? Podemos tener varios palitos que van a estar ahí, pero no vamos a tener como pasaba, qué sé yo, con la discreta, que teníamos barras más altas y barras más bajas. En cambio, capaz que vamos a ver que están más acumuladas en un entorno, pero hay una observación por cada caso. Sí, es posible que haya dos, sí, es posible, pero de vuelta, con una probabilidad muy, muy pequeña. Entonces lo que podemos hacer es un histograma, pero en vez de decir, bueno, agarro y pongo una barrita en cada observación, digo, bueno, lo hago por tramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las observaciones que caen entre acá y acá, voy a hacer una columna ahí. Con todas las observaciones que caen entre acá y acá, voy a hacer una columna ahí. Con todas las observaciones que caen entre acá y acá, voy a hacer una columna ahí, ¿no? Entonces, voy a hacer una columna para todas las que me cayeron. Por ejemplo, con el tren, ¿no? Entre las 6 y las 6:05. Acá estoy poniendo 6 en vez de 18 porque me quedo sin espacio. Acá entre las 6 y las 6:10, entre las 6 y las 6:10 y las 6:15, y así, ¿no? Entonces ahí sí me va a quedar un conjunto de barras que va a ser distinto porque ya no es que necesito que justo de la casualidad que me cayeron dos en el mismo, sino que, bueno, este me agrupa todas las observaciones que cayeron en ese intervalo, todas las que cayeron en ese intervalo, todas las que cayeron en ese intervalo, todas las que cayeron en ese intervalo, que es muy parecido cuando hablamos de la función de densidad, ¿no? Esto de acá me vendría a representar la probabilidad acumulada, ¿no? Cuando hacíamos la integral por un tramo, porque claro, la probabilidad puntual no tenía mucho sentido, pero si yo hacía la integral entre dos puntos, me fijaba la probabilidad que acumulaba un determinado intervalo. Entonces, un histograma nos empieza a dar una mano con esto, ¿no? Entonces, yo recuerdo si acá les daba los datos, pero vemos que hay mayor acumulación al principio. Acá también vemos que hay cierta acumulación al principio, ¿no? Vemos que en este primer tramito ya hay 4 observaciones y después cada vez más distanciadas, ¿no? Sí, a ver, tiene sentido pensar que acá hay más probabilidad al principio que al final. El tema es que acá vemos, o sea, si solamente hago una barrita por cada valor, voy a tener la misma altura siempre. En cambio, si empiezo a hacer esto de agruparlas, bueno, entonces, que de hecho, recuerdan cuando hacíamos estadística descriptiva, nos daban la información por intervalos, ¿no? Entonces, bueno, si acá yo hago eso justamente, perdón, me voy para atrás, me salteó, vemos que ya tenemos distintas alturas, ¿no? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Bueno, a ver, para esta parte tengo una probabilidad, una frecuencia relativa, mejor dicho, un poco mayor a 0,4, para este segundo tramo un poco inferior a 0,3, y acá ya andan cerca de 0,15, ¿no? Digamos, si alguien me dijera, ¿qué parece esto? Y yo podría decir, bueno, parece una exponencial, parece una gama, una chi cuadrado, no sé, alguna función que tenga una forma como esta, ¿no? O si no, también podría ser algo como esto.
no estamos estimando la función de densidad, pero ya aunque sea hacer un histograma con estos bloquecitos, nos da ciertas herramientas. Fíjense que algo que uno podría decir, sea, igualmente si acá agarrabas distintos anchos para cada tramo, te iba a dar distinto. Sí, sí, da distinto. Acá no estoy discutiendo puntualmente eso, que es un detalle no menor. Justamente lo vamos a discutir igual más adelante cuando empecemos propiamente con la estimación de las funciones de densidad. Entonces, digamos, si estoy hablando de una función de densidad, es medio raro pensar, o sea, al menos por cómo las estuvimos trabajando, quizás no es tan razonable pensarla por tramos, ¿no? Como si fuera acá y pego un salto, y pego un salto, y pego un salto, sino como ese clásico funcionamiento que solíamos observar, ¿no? Y tampoco tiene del todo sentido pensar o sea, nada, que todos tienen la misma altura, ¿no? Entonces, es medio extraño. Y bueno, y una primera alternativa vendría a ser esto que hice yo recién, ¿no? Que vendría a ser agarrar con un lápiz y directamente hacer yo el dibujo, ¿no? Digo, en este caso, eh, de hecho, hasta podría ser un poco más extremo, ¿no? Algo así como esto. Y eso podría ser. Acá yo puntualmente tengo re pocas observaciones, entonces el comportamiento es muy poco suave, pero si lo hiciéramos con un montón de observaciones, bueno, esto probablemente se podría ver algo así como esto, ¿no? Como tengo muchas observaciones, puedo hacerme tramos más cortitos. Entonces yo podría, a mano alzada, hacer un dibujito como este. Claro, que es lo menos robusto del mundo, hacer un dibujo a mano alzada y decir, bueno, esta es la función de densidad. Pero un poco el corazón de lo que vamos a estar haciendo acá es ese, ¿no? Es fijarnos cuál es la mejor aproximación. Es como si alguien les dijera, bueno, a ver, cuando hacíamos la regresión lineal, la intuición era, bueno, quiero ver cuál es la recta que mejor ajusta. La podíamos hacer a mano alzada, sí, pero no va a ser la mejor. Entonces, con estos kernels, a los fines de esta clase nos vamos a quedar en ilustrar, ¿sí? En visualización. Nos vamos a quedar ahí. No es que esa sea toda la utilidad, al contrario, tienen muchísima utilidad, son una herramienta muy útil, realmente no nos da el tiempo ni tampoco corresponde que acá nos profundicemos tanto, pero son una gran herramienta, entonces por eso me emociona y quería que, aunque sea lo hubieran visto alguna vez por encima. ¿Ok? Entonces, pensemos en estimar una función de densidad, ¿no? Entonces, yo acá les voy a dar como dato, ¿sí? De vuelta, nos metemos en nuestra sala de experimentos donde todo lo controlo yo y nos fijamos cómo funcionaría. Bueno, vamos a ver una variable aleatoria cuya función de densidad es conocida, ¿sí? O mejor dicho, cuya distribución es conocida. Vamos a trabajar con una normal, que ya la conocemos, somos recontra amigos de la normal. Vamos a trabajar con una normal con media y desvío desconocidos, entre comillas. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué es lo primero que voy a hacer? Voy a hacer un montón de muestras aleatorias de esa normal. ¿Sí? Y este es el histograma que resulta de esa gran cantidad de muestras aleatorias, ¿no? En este caso son 100 muestras aleatorias. ¿Por qué sé que estos son muestras de una normal? Porque con las computadoras podemos simular una variable aleatoria, ¿no? Es algo así como, si esto lo hacemos con una moneda, podemos simular en una computadora un numerito que sale con 0,1 con probabilidad 0,5. Bueno, del mismo modo podemos simular normales y la función de densidad o que ya tenga programada o que ustedes quieran programar. Entonces, esto de acá, vemos, es una normal. En realidad, más que una normal, son un montón de muestras de una normal. Y más o menos que se parece, ¿no? A una normal. Vemos, tiene esta forma simétrica. Voy a agarrar un lapicito. Vemos que tiene esta forma simétrica, ¿no? Que concentra más en el centro que afuera. Podría ser algo así. Este histograma, fíjense que acá dice densidad. No vamos a discutir sobre por qué ahí dice densidad. Si quieren, piensen en uno con frecuencias relativas más clásico, ¿ok? Me viene bien que diga densidad porque después voy a graficar la función de densidad de arriba. Entonces me resulta útil, pero si quieren no se confundan. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque si esto fuera frecuencia relativa, ¿cómo puede ser que acá hayamos acumulado 0,8 de frecuencia relativa y acá 0,7? Ya me pasé del 1. Y la frecuencia relativa, digamos, la sumatoria de todas las frecuencias relativas me tendría que dar 1. Entonces, eso, piensen que esto es la densidad en realidad.
Entonces, yo les dije que esto era una normal, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer yo para fijarme cuál es la normal que mejor ajusta acá? ¿A alguien se le ocurre? Perdón, Seba, ¿puedo repetir la pregunta? Que estaba anotando. Claro, o sea, esto de acá es una normal, pero puede ser una normal con media 80 y desvío 79, una normal estándar o una normal la que fuera. ¿Cómo haríamos para decir cuál es la normal que mejor se ajusta a esto? ¿Cómo se les ocurre? No tendría que calcular la distribución de cada valor que esté en el intervalo. O sea, tendría como que armar intervalos y tendría que calcular los valores. O sea, yo, por ejemplo, puedo calcular un valor en tal intervalo y entonces más o menos voy a suponer a, cómo van a funcionar todos esos valores dentro de un intervalo. ¿Puede ser? ¿Cómo? Por ejemplo, yo armo la función en diferentes intervalos y calculo el valor, un valor en cada intervalo. Entonces, si yo calculo ese valor, voy a saber cómo funciona el resto. Mm, Pepe, a ver, ¿No ¿a qué te sería con un refieres? intervalo de Puede ser con confianza? interpolación. A ver, ¿cómo dijiste, Nico? Por interpolación. Mm, no. O sea, a ver, yo lo que quiero ver es cuál es la normal que mejor va a ajustar a esto, ¿no? Y va a ser la normal que esté parada acá y tenga cierto desvío. Entonces, ya yéndome a la respuesta, en realidad lo que yo voy a querer es, digamos, para empezar, que la normal tiene que tener el centro en algún punto que minimice todo esto. Entonces, yo sé que va a ser una normal con media mu y desvío sigma. Y yo entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, a ver, ¿conozco muy sigma? No conozco muy sigma. Entonces lo que puedo hacer es estimarlos, de la forma que ustedes ya conocen. Agarro el promedio, voy a estimar el desvío, que lo voy a estimar con el S si quieren el SN, ¿no? Donde S cuadrado N es igual a la sumatoria de x y menos x barra al cuadrado dividido N. Claro, esto es como lo que venimos viendo, o sea, estamos como estimando parámetros. Esto fue totalmente paramétrica. Sí, Claro, pero de vuelta, igual yo acá me siento cómodo haciendo esto porque sé que distribuye normal. Tranquilamente podría no saber cómo se distribuye. Entonces, o mismo, si querés, capaz que sabes que una variable distribuye aproximadamente normal, por el motivo que fuera, o te piden que hagas una aproximación normal y estaría bien, pero en definitiva, no necesariamente. O sea, de hecho, fíjense que es un poco restrictivo esto, porque yo le estoy imponiendo que esto sea normal. ¿No? Si nadie me dice que esto es normal, yo no tengo ningún motivo para decir, va a ser normal y listo. Entonces, si yo comparo la función estimada contra la verdadera, o sea, en la estimada, yo lo que tengo es una normal con los parámetros estimados, y en la verdadera tengo la verdadera, ¿no? El verdadero muy y el verdadero desvío. Fíjense que se parecen bastante igual, ¿no? O sea, fue un experimento relativamente exitoso. Siempre va a depender, ¿no? Cuantas más muestras tengamos, mejor esperaríamos que sea la aproximación, esperaríamos que fuera de mayor calidad. Pero en definitiva las comparamos, parecieran ser que habían estado un poco más próximas. Vemos que la estimada, por ejemplo, tiene una media mayor que la verdadera. Y vemos que, o sea, acá es más gordita, es más alta. Eso quiere decir que entonces tiene menor desvío. ¿Ok? Simplemente ya sabemos que cuando tomamos muestras nos va a pasar esto, vamos a tener una diferencia contra lo verdadero. Ahora, eso me está restringiendo a mí a el universo donde yo sé cómo se distribuye algo, ¿no? Y tranquilamente puedo no saber cómo se distribuye algo. Con lo cual, tenemos que tener una herramienta paralela, ¿no? O al menos deberíamos poder diseñar alguna herramienta paralela. Recuerden que de hecho, X, nosotros cuando, o sea, esto es una confusión que se presenta muy a menudo. El teorema central del límite lo usamos para hablar de una sumatoria de variables, lo usamos para hablar de, no sé, de la media, pero no es que lo estamos usando para hablar de cualquier variable aleatoria. No es que cualquier variable aleatoria distribuye normal por teorema central del límite. Ojo al piojo. Cualquier variable aleatoria sigue cualquier distribución. Después yo
teorema central del límite mediante, puedo hablar de la distribución de una sumatoria de variables aleatorias. ¿Ok? Que es una diferencia para nada menor, una diferencia muy sensible. Entonces, para ver cómo podemos aproximar una función de densidad, cómo podemos estimarla, bueno, existen distintos métodos, pero acá vamos a ver uno utilizado, que de hecho tiene 10 millones de variantes al interior, que es la estimación de la función de densidad por kernels. ¿Sí? Que los kernels van a ser unas funciones que las vamos a elegir y nos van a aproximar la densidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto de la estadística no paramétrica? Bueno, medio que, ¿por qué está buena o algo que tiene de ventajoso? Medio que ya lo sugerimos, ¿no? Nos inserta unos supuestos menos estrictos, ¿no? Eso me simplifica o me amplía un poco el rango de aplicación, porque no es que, bueno, yo necesito suponer tal cosa súper restrictiva, sino que, bueno, en realidad voy a partir de una serie de supuestos menos estrictos. Esto de cualitativas, ignórenlo, pero también algo que va a pasar acá es que usualmente se termina desarrollando métodos bastante mecánicos, donde yo termino utilizando un algoritmo o algo así, y o sea, es como una suerte de cálculo, ¿no? Entonces, también eso hace que sea un poco, quizás metódicamente no es tan sencillo, pero al final del día sí pasa a ser un poco más sencillo. Ahora, que tenga cierta flexibilidad por un lugar no quiere decir que sea mejor o superior en todos los casos, ¿ok? No hay blanco y negro acá. Entonces, ¿cuál va a ser el foco de esta clase? Yo ya les dije, me voy a quedar en estimar funciones de densidad y las vamos a ilustrar también como para motivar un poco, pero no nos vamos a pasar de ahí. ¿Tiene un montón de aplicaciones? Sí, pero nos quedamos ahí. Entonces, fíjense que lo que yo voy a hacer ahora en realidad es estimar la curva, no voy a estimar la media y el sigma, ¿sí? En vez de estimar muy sigma, estimo directamente la curva en sí. Y lo voy a hacer de una forma no paramétrica, no voy a estimar unos parámetros que me van a generar esa curva. ¿Ok? Directamente voy a estimar la curva, directamente eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos estimación de la función de densidad vía kernel? Bueno, lo que vamos a hacer es suavizar los datos, ¿sí? Parecido a ese ejercicio que hacíamos con el lápiz, de, bueno, a ver, tengo todos estos bloquecitos, y bueno, esto se va a parecer a esto. Bueno, en algún punto va a ser muy parecido a eso, obviamente de forma mucho más robusta, claro, pero un poco la intuición no deja de andar por ahí. Entonces, bueno, yo acá de hecho les dejo esa aclaración, ¿no? Como el resultado va a ser algo probablemente similar a lo que habríamos hecho con un lápiz arriba del gráfico. Pero en definitiva es eso, ¿no? Fíjense que yo acá agarro el mismo de antes y la función de densidad mediante un kernel, que después vamos a ver, hay un montón de alternativas. Seba, estás muteado. Estás muteado, Sí. estás muteado. A ver un segundo. Ahí se escucha igual. Hola, hola. Por el otro. Listo. Ahí, ahí. Y el otro está muteado, ¿no? Este tiene que estar muteado. A ver. Sí, joya. Me escuchan una sola vez, me escuchan todos bien. Sí. Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. ¿Ahí me siguen escuchando? Por las dudas. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, lo que les estaba diciendo es, fíjense que esta estimación de la densidad mediante un kernel, sin haber supuesto cómo era la verdadera función de densidad ni nada, se aproximó bastante, ¿no? Fue una estimación relativamente fiel a la verdadera función de densidad. Ahora igual después vamos a comparar también, pero digo, y esto fue sin suponer nada, sin suponer que esto partía de una normal. ¿Sabíamos que partía de una normal? Sí, pero porque hicimos trampita, ¿no? Yo vine, metí en un programa, che, quiero 100 muestras de esta normal, pimba, hicimos esas simulaciones y listo. Pero la vida real, claramente, las variables difícilmente sepamos cómo eran. Entonces, yo acá les comparo las tres, ¿no? La verdadera, que está en verdecito, la roja, que es la estimación paramétrica, es la estimación que hicimos hace un rato, y la azulada, que vendría a ser la de kernel, ¿no? Esta, o digamos, la flexible, la nueva, la no paramétrica. Si las comparamos a las tres aisladamente,
vemos que justamente la forma es muy, muy similar, ¿no? La aproximación fue de bastante calidad. De hecho, si quieren, olvídense de la verdecita y comparen solamente las estimaciones, porque en la vida real tampoco vamos a tener las estimaciones. Tenemos una rojita y una azul y vemos que las dos se parecen muchísimo. La azulada, no, la kernel, fíjense que no es tan suave como la otra, porque lo que va a hacer es medio ir acumulando en función de en dónde se iban registrando más y menos casos. Entonces, en general, esas estimaciones de la densidad tienen esa forma que quizás no es tan estética de, no sé, yo, de meter una campana de Gauss, pero en definitiva, el rol o sea, su trabajo lo cumplen y con una muy buena calidad. Entonces, yo lo que les dije es, a ver, esto va a ser vía kernel y las kernel van a ser unas funciones. ¿Qué función son? Bueno, es una pregunta que ni respondimos ni nos asomamos a responderla aún. A veces, solamente a veces, el kernel puede ser una función ventana. Una función ventana es una función partida, por ejemplo, ¿no? Tal que, por ejemplo, a ver, agarro una función y digo, bueno, a ver, si x es menor que 0, adopto el valor 0. Si x pertenece a un determinado intervalo, no sé, 0, 3, adopta el valor 1 y si se pasa de 3, vuelve a valer 0. Una función ventana es esto, ¿no? Una función donde yo tengo que vale 0 fuera de cierto intervalo y en determinado intervalo, pimba, vale algo. No, acá también podría haber valido x, qué sé yo, y tener esta forma. Tic, tic, tic. Y tener esta forma. Acá vale algo distinto de 0 y acá vuelve a valer 0. ¿No? Tranquilamente. Eso es una función ventana, no es algo tan misterioso como suena. Muchas veces va a ser eso, un kernel, pero no necesariamente. ¿Ok? Tranquilamente puede no ser una función ventana. Aparte, los kernel lo que van a hacer son funciones que después las vamos a ir sumando, las vamos a ir acumulando, y con eso vamos a obtener el resultado de la densidad. Perdón. Claro, el tema es que si yo quiero ir sumando cosas, esto jamás puede dar negativo, porque la idea es que esto replique una función de densidad. Entonces, necesariamente van a ser funciones no negativas. ¿Ok? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el ancho de banda que tomamos? ¿No? O sea, a ver, hasta cuántas observaciones miro, ¿no? Quizás si nos restringimos a funciones ventanas, todavía es más fácil de ver. Imagínense que tenemos estas observaciones, y yo la realidad es que tengo que ver, ¿no? O sea, a ver, si establezco un ancho de banda chiquitito, bueno, voy a acumular todo acá, pero si establezco uno más grande, voy a empezar a tomar más observaciones, ¿sí? Una intuición muy parecida a la del histograma, que si yo hago un histograma así con barritas bien finitas, bueno, entonces me va a quedar como todas barritas así bien chiquititas, y si empiezo a tomar un ancho de banda más grande, en el histograma se me empezaron a formar columnas más altas, que agrupaban observaciones. Bueno, acá va a ser algo muy, muy parecido. La intuición de ese histograma está muy relacionada con esto. Entonces, si yo estimo la función de densidad, ¿sí? Lo que estoy estimando es f. Estoy estimando la función de densidad. Para un punto x, o sea, ¿cuánto vale esta función de densidad acá? Eso va a ser igual al promedio de las funciones de kernel evaluadas en ese punto. Esas funciones de kernel lo que van a hacer es, bueno, a ver, si yo tengo observaciones cerca de ese punto, le sumo mucho valor, si le doy más peso. Si esta observación está muy lejos de ese punto, o le sumo muy poco peso, o casi no, o directamente no le sumo peso, ¿no? Si es una función ventana, ni siquiera se le suma el peso porque va a valer 0. Si son, pero si están cerquitas, bueno, le vamos a dar mucho peso, ¿no? Cuanto más lejos estás, menos peso, cuanto más cerca estás, más peso. Entonces, si yo en un punto tengo muchas observaciones cerquita, bueno, entonces cuando evalúe ese punto, la función de densidad va a dar más alta. Y si tengo todavía más cerquita, bueno, más alta todavía. Y si, no sé, y si en realidad era un punto muy solitario, tenía una sola observación, bueno, entonces mi estimación de la función de densidad para ese punto va a ser algo más bajo, ¿sí? Porque no hay mucha acumulación cercana. Y de vuelta, acá va a depender del ancho de banda que elijamos, por ejemplo. Que el ancho de banda es una discusión que nos vamos a reservar para el final de la clase recién. ¿Ok? Va a ser lo último que veamos. Entonces esta función de kernel, por ejemplo, dijimos que tiene que ser positiva, y la idea es que sea decreciente.
¿no? Porque si estás muy lejos, yo quiero darte poco peso. Entonces, bueno, ya sabemos que funciones nos dan algo positivo. Por ejemplo, podría agarrar algo cuadrático, ¿no? O un valor absoluto también. A ver si me deja pasar de slide. Fíjense que K es una función kernel, es una función que se llama K, no es una constante. ¿Ok? El kernel es una función de la distancia entre el punto donde quiero estimar la densidad y determinada observación. Eso sabemos que es positivo. Y dijimos, es una función y puede adaptar, o sea, ya sabemos, hay infinitas funciones posibles. Acá vamos a hablar de unas cuantas alternativas. Entonces, a ver, ¿qué características debería cumplir esta función? Bueno, ya dijimos que esto no puede ser negativo, porque la idea es replicar una función de densidad. No podemos violar la ley de no negatividad. El dominio tiene que estar en los reales, ¿no? O sea, va a ser una continua. Tiene que ser integrable aparte, y la integral en todo el dominio tiene que dar 1, porque si no estaríamos violando la ley de cierre. Y estas dos son, así como dijimos, la función, que puede ser una función ventana, puede ser una característica, pero también podemos elegir otras. Bueno, usualmente vamos a elegir funciones simétricas, ¿no? Que son simétricas básicamente quiere decir que en un sentido y en el otro me da lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si acá tengo una observación, una función simétrica asignaría densidad de esta manera. Si en asimétrica, por ejemplo, podría asignar de esta manera. ¿Ok? Pero, digamos, ¿alguien puede elegir una función así? Sí, puede elegirlo. Y aparte también vamos a pedir, en general, que sea decreciente, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo una decreciente. Fíjense que a medida que me voy alejando del punto, voy tirando menos densidad. Pero, tranquilamente, también puede ser no decreciente, que puede ser así, algo uniforme. Y listo. ¿Ok? Estas dos, en general, van a ser características que tengamos, no necesariamente van a estar siempre presentes. ¿Sí? Y de vuelta, sometiéndonos más a la intuición de este tema, yo me voy a parar en un punto, si tengo muchos puntos cerca voy a tener mayor densidad, si está muy solitario voy a tener una menor densidad. ¿Ok? Entonces acá tenemos una ilustración muy buena. Si quieren, ya saben que siempre tienen todo referenciado, acá pueden entrar al video de este muchacho. ¿Por qué les estoy trayendo cosas de YouTube y de otras fuentes? Porque, bueno, porque no estaban en el manual del curso. Pero fíjense, tenemos puntitos, ¿no? Estas son mis observaciones. Esas son las observaciones que tenemos. No sé, mis muestras, esta valió 1, esta valió 3, esta valió 4, esta 5 y esta 5,5. ¿Ok? Esas son mis muestras. La función de kernel lo que va a hacer es, bueno, a ver, en función, agarro kernel para este punto, ¿no? Entonces, en función de la distancia contra ese punto, fíjense que las líneas punteadas representan cada función de kernel, ¿no? Acá estamos haciendo una kernel que tiene una forma parecida a una normal, ¿sí? O normal directamente, no recuerdo si es aproximada o exacta. Pero fíjense que estas líneas punteaditas, entonces esta de acá, para este punto, tengo esta función de kernel, voy a poner en otro color ahora. Para este punto, voy a tener esta función de kernel. Entonces notemos algo. Esta de acá, que está sola, ¿cómo me queda la función de densidad al final? Bueno, voy a agarrar esta. ¿Y qué es lo que pasa a partir de este punto? Se empieza a juntar con esta otra. Entonces las tengo que juntar. Voy a juntar todas las funciones de densidad de kernel. Entonces, acá tengo que sumar el área que me está mandando esta primera, pero también tengo que sumar esta área de vuelta, ¿no? Acá tengo que sumar el área que me manda una, pero también el área que me manda el otro. Entonces, por eso acá me queda esta curvita. ¿Sí? Porque se me juntan dos. Acá de vuelta lo mismo. Tengo que sumar toda el área, que por ejemplo me implica esta, pero también todo el área que me implica esta. Entonces, de vuelta, voy a quedar un poco por encima de los kernels individuales. Se me están juntando varios kernels. ¿Y qué es lo que estamos observando? Que a medida que tenemos muchas observaciones juntas, se me van juntando más kernels.